Estuvieron hablando una serie acerca de la oración. Diga conmigo, la oración. Y en enseñanzas anteriores hablamos de cómo la oración debe ser continua, de cómo la oración se acumula y la oración trae rompimiento de las cosas. Hablamos, si usted tal vez se pregunta, pastor, yo no vine a las clases o yo no he estado en los servicios anteriores, yo solo estoy aquí y de verdad yo no sé lo que es orar. Pues resumimos, aunque podamos dar muchos conceptos, la oración tiene un solo concepto sencillo y básico, y es la oración es hablar con Dios. Y yo quiero que usted diga conmigo, la oración es hablar con Dios. No hay dificultad en la oración. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que tiene alguna diferencia con un familiar o con una compañera a usted y luego usted siente que no le puede hablar a esa persona? ¿Le ha pasado alguna vez? Que usted, le voy a dar un ejemplo sencillo. Usted está en dos escritorios con un compañero de trabajo y un día él dijo algo que no le gustó a usted, o que sencillamente usted le dijo algo que a él no le gustó y la actitud que él tomó no fue la que usted esperaba. Muchas veces usted comienza a sentir como que le quiere decir algo. Mejor no le digo nada, yo voy a pedir ese favor a otro. Pero si lo tiene ya al lado, la pregunta sería, ¿qué dificultad hay en hablar? Nada. Entonces vendría otra pregunta, ¿qué es lo que no lo deja hablar con una persona en la cual usted siente que no puede hablarle? ¿Recuerda a los niñitos peleando o todavía los ve? Dice, no te hablo. Y da media vuelta así y le dice, hey, vení acá. Pero ¿por qué no le habláis? ¿Le ha pasado? ¿Lo ha visto? Entonces muchas veces pasa algo similar cuando la gente, preste atención, asocia la oración con lo que siente. Amén. No hay dificultad en orar. No hay dificultad en hablar. Si usted es una persona sana en sentido de su boca, sus labios, su lengua, ¿qué dificultad hay en hablar? Es como cantar, hola, aleluya. Hablar es sumamente sencillo. Lo que vuelve difícil el hablar es lo que él te siente. Entonces, ¿dónde viene el problema? Cuando la gente deja de orar por lo que siente. Yo quiero orar, pero dice la Biblia, el espíritu a la verdad siempre está dispuesto, mas la carne no. ¿Qué es lo que se molesta? ¿Qué es lo que se incomoda? ¿Qué es lo que se ofende? Lo que se ofende es la carne. Usted es lo que hace que, no, yo, como el pastor no me diga, yo no lo voy a llamar porque ¿qué se cree él? Esa es tu carne hablando. Pero el espíritu siempre está dispuesto. Lo mismo sucede con Dios. El espíritu todo el tiempo te está diciendo, pero habla con Dios. Dile a Dios lo que te está pasando. Habla con Él. Dile a Él que tú no has podido soltar ese vicio que tienes. Dile a Él que sientes claro. No, pero es que ya a mí me lo han dicho tantas veces que a mí me da cosa ir a Dios con la misma bobería. No, eso es lo que siente. Pero la oración es algo sencillo. Habla con Él. Amén. ¿Habrá alguien que le parezca difícil hablar? Se nota. No, más bien hablan de más. El Señor dijo,
El que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal o de maldecir. Es decir, estaba diciendo, refrene su lengua es no hable de más. Hable lo necesario, hable lo de edificación, hable lo que trae amor, lo que trae poder, lo que trae gracia, pero no hable cosas que lo van a dañar a usted mismo en el futuro. Amén. Alguien dice, pastor, pero supongamos que a mí no me gusta orar. Yo no sé, yo me pongo a orar y yo siento que las palabras se estrellan contra el techo. Yo me pongo a orar y parezco un loco de carretera hablando solo. Yo me pongo a orar y siento que estoy haciendo una locura. Pues tal vez usted puede pensar eso. Pero veamos qué pasa cuando no oramos. Yo quiero que vea esto. Si alguien sabe cómo hacerlo, es Dios, es Jesús. Pero quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Pastor, yo no quiero orar. Es más, no voy a orar. No da la gana, pastor. Es más, si quiere Dios que se ponga bravo, pero yo no quiero orar. Ok. Dile al que tiene al lado, te van a hablar a ti. Ay, los hombres, una de las quejas que eres, hablo de las mujeres casadas de aquí de la iglesia, que sus esposos están en la iglesia, es, pastor, yo no sé qué le pasa a mi esposo. Yo oro en la mañana y yo en la noche, pero yo no lo veo a él orar. A ver, una cosa es que él no tiene por qué orar como tú oras. Y a veces la esposa quiere ver es que el esposo ore como ella ora. Usted me ve orar a mí y yo no oro como mi esposa ora. Usted ve que va a encontrar que mis tiempos de oración no son los tiempos de oración de ella. Yo tengo días para orar. Mi esposa tiene otro estilo para orar. Amén. Entonces, no, pastor, yo veo que él de repente llegó en la noche y no oró. Está bien, habría que preguntarle, ¿está cansado? Pero eso no quiere decir que no ore. Ahora, ya vamos a entender algo más. Primera de Samuel capítulo 12, verso 23. ¿Qué significa o qué representa no orar? Dice así. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. A ver. Yo créame, pocas veces había visto esto así. Hasta ahora que el Señor que en esta serie de la oración he estado buscando de la oración. El no orar es pecado. A ver, ¿hay alguien aquí? Alguien diría, pero si el orar es algo que debe ser electivo. Es cierto, pero el no hacerlo es pecado. ¿Y cómo lo vemos? El profeta Samuel dice, así que lejos sea de mí que peque. ¿Peque haciendo qué? Dice, que peque yo contra ti, cesando de rogar por vosotros. ¿Usted está aquí, amado? Ah, no, pastor, pero es pecado es dejar de rogar. Ok, vaya conmigo entonces. Colosenses capítulo 4, verso 12. El apóstol Pablo, veamos qué es rogar entonces. Dice, Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La palabra rogar está asociada con la palabra. La manera de rogarle a alguien es hablando con él, es orando. Y dice Samuel, no sea que yo peque por dejar de orar. No sea que yo peque por dejar de rogar. Hay muchos que ya a lo mejor abandonaron la oración. O hay otros que tal vez nunca la han tomado. Hay un hombre que escribió un libro que se llama, oye, no recuerdo el nombre exacto, pero yo sé que es algo así como 20 claves o 20 decisiones, es un nombre así, 20 de algo que te guiarán al éxito. Ese libro se volvió un bestseller, es decir, libros de mejor venta en el mundo. No recuerdo el autor. Pero uno de sus premisas, creo que la número 5, dice que todo hombre de éxito es un hombre de oración. Amén. Y eso se volvió un bestseller en el mundo. Ahora, no, porque lo dijo él. Él fue uno de los que tal vez entre tantos lo expresó en un libro con lenguaje internacional. Pero eso lo viene diciendo Jesús, el líder más grande de todos los tiempos, viene diciendo, ¿qué hay que hacer para alcanzar el éxito? Si tú quieres alcanzar el éxito, amado, debes orar. Diga conmigo, si quiero el éxito, debo orar. Hay muchas cosas que las vas a recibir es cuando se las pidas a aquel que te las puede dar. Y vemos que Samuel dice, si yo dejase de orar, yo pecaría contra ti. ¿Por qué el dejar de orar se considera un pecado? Le voy a dar solo un ejemplo. A lo mejor a ustedes les ha pasado, o a lo mejor no, eso nada más me ha pasado a mí. Cuando alguien tiene problemas de groserías al hablar, si esa persona comienza a orar diariamente, las groserías van ¿a qué? A desaparecer. Mire, no tiene que ir a un curso de cómo enseñarle a hablar. Simplemente que cada vez que ore, va a estar orando sin usarlas. Y el estar orando sin usarlas se le vuelve un hábito que hace que las groserías desaparezcan. Amén. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando alguien deja de orar, las groserías vuelven a aparecer. ¿Por qué? Es algo, miren, lo que le estoy diciendo es algo tonto, es algo sencillo. Pero cuando yo escucho a alguno de los hijos nuestros que están hablando y de repente se les sale una grosería, si era alguien que decía 1000 y ahora se le sale una, gloria a Dios. Pero si es alguien que no decía ninguna y ahora se le salen, solamente digo una cosa, digo, no están orando. Cuando alguien está orando, se supone que la oración es una expresión de fe. Cuando usted lo escucha hablar, ¿qué va a escuchar? Va a escuchar a alguien de fe hablando. Pero cuando usted está viendo a alguien quejarse por todo, es una persona que no está orando. Cuando usted escuche a alguien quejarse por algún área del ministerio,
sepa que esa persona no está orando. Si yo estoy orando, le voy a dar un ejemplo. Yo he estado orando por matrimonios de la iglesia. Y escuche esto, lo que le voy a decir. Supongamos que yo he estado orando por un ejemplo, Alexander y Fabiola. No soy amigo. Tus palabras me chocan a mí. ¿Por qué? Si ella es la esposa y es quien estoy orando. Sus palabras me chocan porque provienen de una queja. Y la queja es contrario a la fe que yo estoy usando para orar por ellos. ¿No lo entendió? Le voy a dar otro ejemplo. Vamos que el pastor Omar y la pastora Jessica están orando por Obed David. Y oran porque Dios lo transforme, porque Dios lo cambie, porque lo use, porque haga grandes cosas con él. Cuando alguien llegue a reclamarles o a hablarles mal de él, van a chocar con Dios. Pero no aquí porque sean papá. Chocan lo que están creyendo en fe. Oración activa lo que estás creyendo. Lo voy a repetir. La oración activa lo que estás creyendo. Si tú me dices que estás creyendo algo, pero ese algo no lo estás orando, hay algo que no se ha activado en ti. La oración activa estás creyendo. Si tú estás creyendo que tu esposo va a cambiar, mi pregunta sería, ¿estás orando por eso? Si tú estás creyendo que vas a tener un negocio, la pregunta es, ¿estás orando por eso? ¿Cuál es el beneficio de orar, amado? Escúchame, la oración es algo tan básico o tan sencillo, pero que desata tanto poder. Amén. A muchas personas que nos llegan a nosotros, pastor, mire, me está pasando esto y esto y esto. A veces la persona quiere que lloremos con ellos y si nos toca, hacemos. Pero el llorar no es la solución. A veces me dicen cosas horrendas de algo que está pasando y yo lo que hago es reírme. Y la persona a veces hasta se medio ofende. Pastor, yo le estoy contando algo tan tremendo y usted se ríe. Y yo le digo no me río de ti. Estoy riendo es de que ya por lejos, siendo pastores, escuchamos los mismos ataques del enemigo en diferentes lugares haciendo lo mismo. Me río del diablo, de que no es creativo, de que no hace cosas nuevas, de que a la final lo que está haciendo es que repite aquí y luego lo repite allá y luego lo repite allá. Pero me río de saber de que lo que está haciendo está derrotado. Porque Dios es solución en la oración. Diga conmigo, la solución a mi problema está en la oración. La solución a cualquier cosa está en la oración. Amén. Mateo capítulo 6. Quiero que vaya allí. Dice, algunos me han dicho, pastor, la oración es el tema más, yo creo que más usado a nivel cristiano. Es verdad, pero es porque es el tema que más genera poder. Diga conmigo, la oración genera poder. Mateo capítulo 6, verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús no solo identifica la necesidad de orar y el cómo orar, sino que Jesús enseña dónde orar. Amén. Pastor, ¿y no podemos orar en la iglesia? Sí, se puede orar en la iglesia. Pastor, ¿y no podemos orar en la calle? Se puede orar en la calle. Pastor, ¿y no podemos orar en el trabajo? Claro que sí. Orar sencillamente es hablar. Y donde quiera que puedas hablar, puedes orar. Pero hay un lugar donde Jesús enseña que tiene una recompensa particular. Y dice, entra en tu aposento y cerrada ora a tu Padre que ve en lo secreto. Hay un misterio al orar en lo secreto. Voy a repetirlo. Hay un misterio al orar en lo secreto. ¿Y cuál es el misterio? Que todo lo que ores en los secretos se desata en una recompensa pública. ¿A cuánto le gustaría ser recompensado públicamente? ¿A cuánto le gustaría que si usted en su trabajo, usted se ha esforzado, un día se le diga, hermano o tal persona, pase al frente, queremos aplaudirlo, desde el presidente de la compañía hasta el empleado más pequeño, por la labor que usted ha hecho en esta empresa? ¿Le gustaría? Eso es una recompensa pública. Hay gente que me ha dicho, pastor, mire, yo he visto que en la iglesia no han tomado en cuenta mi sacrificio. Y yo le dije, ¿por qué dices eso? No, porque no he visto que me han pasado al frente y me lo hayan reconocido. Yo dije, tú estás pidiendo una recompensa pública. Y la recompensa pública en Dios proviene de un lugar. ¿Y de cuál lugar? ¿Cuál es el lugar que desata la recompensa? Lo voy a repetir. ¿Cuál es el lugar que desata una recompensa pública? Hay una señora, esto me causó interés. Hay una señora que es mamá de un familiar nuestro. Esta señora tiene como 80 y algo de años. Resulta que esa señora ella hace sobos. Soba a las personas que tienen una lesión en los huesos. Le ayuda a acomodar los huesos. Y esta señora vive en un lugar recóndito, en un ranchito, en un pueblo de Falcón. ¿Cuál es la probabilidad de que esa señora se le recompense por el trabajo que hace públicamente? ¿Cuál es la probabilidad? Diría 1 en 20 millones. ¿Qué probabilidad hay de que una persona que tiene 80 y pico de años vive en un lugar recóndito en el estado Falcón, en que usted no lo consigue ni en el mapa del estado Falcón, públicamente? Ninguna. 1 en 20 millones o en 30 millones de venezolanos. Millones. Pues resulta que ella, de las personas que ha sobado en el mundo, sobó una vez a un pitcher, a un brazo de un pitcher que luego ganó un premio. Y resulta que el pitcher nombró a la viejita entre las personas que habían contribuido a su éxito. Y al haber nombrado a esa viejita, es equipo periodístico que fue al lugar recóndito a tomarle foto y entrevistar a la viejita, y ahora la viejita es famosa en el mundo. Y tiene 80 y pico de años. Y yo me maravillé de esto. Lo que yo no sabía, que me lo dijeron después, como es mamá de un familiar, me dijo, esa señora tiene una clave, y es que hace años es cristiana de esas de las duras,
y todo el tiempo se la pasa orando. La recompensa pública tuya no viene de lo bonito que eres. La recompensa pública vendrá del lugar secreto. Yo quiero que ese lugar desata recompensa. Mi pregunta para ti sería, ¿cuál es ese lugar para ti? Pastor, yo no tengo ninguno. Ese lugar para mí en la juventud, cuando conocí al Señor, fue mi baño. Ese era mi lugar secreto. Hoy en día es mi habitación. Es, como dice la Escritura, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Cuál es ese lugar secreto para ti? ¿Por qué secreto? Porque tú no necesitas que nadie te vea. Ese es el lugar donde tú eres quien en verdad tú eres. Ese es el lugar que no depende, a las mujeres con todo respeto, no depende de que te veas bien por la fajota que te pusiste. Tú eres como eres. Ese es el lugar donde tú en minutos te abres con Dios y le dices, este es quien yo soy. Ese es el lugar donde no eres el jefe. Si en la empresa eres el jefe, tienes que estar derechito. A lo mejor tienes ganas de llorar y te contienes las ganas de dar. Ese es el lugar donde el pastor no es pastor. Ese es el lugar donde si quieres gritar, gritas. Ese es el lugar donde si quieres lloras. Ese es el lugar donde si tú lo que eres es un niño, ahí se va a manifestar el niño. Ese es el lugar donde las apariencias estorban. Por eso Jesús dijo, cuando ores, no vengas a mí con vanas palabrerías. Señor, siendo las 8:54 de la mañana, encontrándome yo en mis aposentos y habiendo escuchado la palabra del pastor, recordando lo que pusiste en mi corazón, deja esa bobería para cuando oras en público. Cuando tú entras a tu aposento, tú quieres ser tú. Tú quieres decirle, Señor, ¿hasta cuándo yo tengo que aguantar a este marido mío, Señor? Dame una estrategia ninja para meterle un caratazo y que el desgraciado se muera. Pero en ese momento tú, aunque parezca una bobería, estás orando. Y como estás orando, Dios dice, pero ya va. María está hablando conmigo. Yo pensé que estaba hablando con el esposo. O iba tarareando una canción. Pero no, mira, está hablando conmigo. Entonces allí Dios va y dice, ok, María, ya que me estás preguntando, quiero decirte por qué tu esposo se comporta así. ¿Te acuerdas el día que tú le sacaste que la novia de los 16 años tú se la ibas a matar? Él no olvida eso. Entonces María apunta y dice, yo tengo entonces que pedirle perdón por eso. ¿Hasta aquí? ¿Te acuerdas el día que él llegó cansado a dormir y tú le mostraste que tenías una tijera debajo de la almohada? El pobre ni durmió y desde ese no lo ha podido olvidar. Entonces María dice, apunto eso. Y a lo mejor luego María dice, Señor, pero yo quisiera pedir, pero no hallo cómo. No sé cómo hacerlo. Entonces, como estás hablando con él, él te dice, ok, hija, estás siendo transparente, entonces yo te voy a ayudar. Yo voy a tocar el corazón de tu esposo para que tú te puedas acercar a él con facilidad. Amén. Así quiere Dios que tú le hables. Así quiere Dios que tú te acerques a él. Así quiere Dios que tú puedas bendecirlo.
Así quiere Dios que entiendas que el lugar secreto desata tu recompensa. ¿Sabe cuál ha sido mi recompensa? Solo para que vea un ejemplo de vida. Si usted piensa y si usted quiere lo que le estoy predicando, mírese usted. ¿Por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tengo que ver? Mi recompensa es usted. No lo ha entendido. Dice la Biblia, el lugar secreto Dios te recompensará en público. Persona que a mí me reconoce como su pastor o me reconoce como padre, yo estoy siendo recompensado. ¿Cómo? Públicamente. Yo estos días alcaldía, no dijo Leida, y esa puerta se abrió. Habían 60 personas tal vez en un departamento o más, no lo sé. Y ella cuando me presenta me dice, quiero que todos conozcan a mi padre espiritual. Y yo prediqué delante de los 90, que de los 90 creo que nos conocen 3 que son hijos ya de esta casa. Y delante de los 90 prediqué, les hablé, la gente inclinó su rostro, lloraron algunos, otros oraron, otros no lo hicieron. Pero en fin, cuando terminó, muchos se me acercaron y me decían, yo creo que usted no es el papá de Osleida nada más, yo creo que es el papá de todos. Y ¿sabe qué es tremendo? Yo no conozco a esa gente. Es más, yo no recuerdo sus caras. Mire, yo voy a San Isidro, a un supermercado en donde vivimos. Y usted puede preguntar, esto no es jactancia. De verdad, delante de Dios. Los que me conocen saben que mi corazón no es jactancioso. Y yo entro, y en lo que entro el vigilante, pastor, ¿cómo está? Y llego a la charquería, epa, pastor, bendiciones, ¿cómo está? ¿Qué necesita por ahí? Y estoy caminando en los pasillos y, pastor, bendiciones, epa, pastor, bendiciones. Amado, si hay 50 personas, conozco a 45. Ahora, yo no conozco a ninguno, ellos me conocen a mí. Y yo les miro la cara, epa, hijo, ¿cómo está? Y a veces está Abraham y me dice, papi, ¿vos lo conocéis? Yo le digo, no, pero él me conoce. Eso se llama. ¿Cómo se llama? ¿Y usted cree que eso se debe a que yo hice pancartas políticas y salía a decir, Lewis, concejal, Lewis, concejal? No. ¿Sabe de dónde viene esa recompensa? Fueron a hacer una actividad allá en el colegio de allá. Y de repente surgió el tema, es a quién invitamos para que dé una palabra a los jóvenes. Y propusieron a 20 personas, no sé qué, el concejal, el de la zona, el no sé qué. Y por allá salió alguien y dijo, yo propongo al pastor de la iglesia que está ahí en la entrada, el gordito, porque habla de una manera, yo no sé, se le mete a la gente. Y todos los que estaban dijeron, ah, sí, es verdad, cierto, traigámoslo a él. Pero si yo no conozco a esa gente. Diga conmigo, recompensa pública depende de un lugar. ¿Y cuál es el lugar? A lo mejor no te ve nadie. Nadie te ve. Está fácil que no ven al gordito este. Algunos lo pensaron, te vi. Y aunque tú estés allí detrás, nadie te ve. No importa que tu esposa no te vea, no importa que tus hijos no te vean, pero si hay alguien que prometió recompensarte, Él te está viendo. Porque Él dice que Él que ve en lo secreto, ¿te ve? ¿Dónde ve? ¿Dónde ve? ¿Dónde ve? ¿Qué hará?
¿Qué hará? Predicamos en el Congreso de Hombres de Verdad el año pasado. ¿Cuántos creen que habrá un hombre de verdad este año? Predicamos en el Congreso Hombres de Verdad el año pasado. Ahí fueron predicando en Bogotá, una iglesia, un ministerio bien sólido. Un pastor, el pastor Gustavo de aquí de la ciudad, el pastor Alexis. Y yo cerré el evento. Y cuando yo cierro el evento, escucha esto, cuando yo cierro el evento, yo portaba, por la gracia de Dios, la palabra de las palabras en cuanto al ser un hombre de verdad. Evidentemente Dios puso ese congreso en mi corazón y se llamaba así, era porque iba a dar, era cómo ser un hombre de verdad. Y cuando yo doy esa palabra, yo recuerdo a los pastores, la cara de los pastores que fueron era, wow, o sea, ¿qué es esto? Cuando pasamos al área que teníamos íntima, todos, Henry Vergara, el primero, me abraza y me dice, hermano, nunca había escuchado una palabra tan poderosa para los hombres. Lo abracé. Al rato entra el pastor Gustavo, alguien a quien amamos y honramos muchísimo aquí en la ciudad. Y entra y me dice, definitivamente, nos que fuimos fue, él es así duro para hablar. Me dijo, nosotros lo que nos trajiste fue de relleno y de maquillaje. La palabra la tenía, era boche. Y yo dije, amén, pastor. Y luego se me acerca mi amigo Alexis Gil, ¿saben su característica? ¿Cómo es él? Chamo, la botaste, nos dejaste pero de pañal. ¿Eso qué quiere decir? Que todos vinimos a parecer bebé al lado tuyo hablando en eso. Y yo, wow. Pero yo decía dentro de mí, Señor, yo sé de dónde viene eso. Eso no es porque yo fui inteligente o me leí muchos libros. Vino de días de estar donde nadie te ve. El pastor Henry me dice antes de irse, necesito ese mensaje, Lewis. Yo dije, ok, a lo que me lo entreguen copiado se lo envío. Efectivamente, como a los 3 semanas el mensaje estuvo listo y le dije, hermano, está listo. Y me dijo, envíamelo. Se lo enviamos por correo. Y cuando él le llega el mensaje allá, reúne a 600 hombres. Presta atención. Reúne a 600 hombres en una madrugada y les pasa el video de cómo ser un hombre de verdad, el que yo prediqué. Al siguiente domingo de su iglesia, como se regó la voz y empezaron a decir, unos le empezaron a decir a otros, tú tienes que ver un video de un pastor de Venezuela que habla cómo ser un hombre de verdad, que pasan en mi iglesia. Y sacaron la cuenta y habían como 200 más que lo querían ver. Al siguiente domingo en el matutino tuvo que volver a pasar el video para 200 y pico de más hombres. ¿Usted está aquí? Para resumirle la historia, si el Señor lo permite, en 2 semanas estamos invitados a ir a predicar en un congreso en Bogotá. ¿Por qué? Porque el que está viendo donde nadie ve es el que dice, yo te recompensaré en público. Dígale al que tiene al lado, cuando necesites la recompensa, lo único que tienes que hacer es ver al lugar en donde está. ¿Quieres que te recompensen en el trabajo? Deja de lucirte, ve al lugar
¿Quieres que te recompensen en la iglesia? Deja de reclamar posiciones. Ve al lugar. Hay gente a la que yo nunca he visto en la iglesia. Es decir, no la he visto en mi mente, no la he visto en la visión. Y de repente voy pasando por el pasillo o por alguno de los pasillos y algo capta mi atención. Como que si algo iba caminando y ¡clic!, me engancharan con alguien. Y de repente digo, ven acá, ¿tú cómo te llamas? Y empiezo a hablar. Y cuando la persona empieza a hablar, Dios comienza a mostrarme de esa persona lo que quiere hacer con ella, lo que va a hacer. ¿Qué me estoy dando cuenta? Muchas veces que ha pasado esto, ha sido porque esa persona ha estado, antes de hablar conmigo, ha estado hablando con el que ve en lo secreto. ¿Y qué está haciendo el que ve en lo secreto? Recompensándola públicamente. Y comienza a traer cosas a mi mente que me inducen a promoverlo, a usarlo, a ponerlo de ejemplo, a colocarlo aquí, a enviarlo a hacer algo. ¿Qué está haciendo Dios? Mirando en el lugar secreto. Amén. Y concluyo con esto. Y quiero que te pongas de pie para que lo escuches. Dios es. No lo repita, escúchelo primero y analice lo que le voy a decir. Dios es el único Dios que te paga por buscarlo. No lo ha entendido. Yo quiero que lo medite un momento. Tómese 30 segundos para meditar en esta palabra. Dios es el único Dios que te paga porque tú lo busques a Él. Si usted busca a un médico, el médico no le va a pagar porque usted lo busque. Usted tiene que pagarle porque Él lo atienda. Si usted busca a un técnico en computación, usted es el que lo está buscando, quiere decir que usted es el que tiene que pagarle. Si usted busca a alguien de alguna profesión, a un odontólogo, a un mecánico, usted tiene que pagarle. Pero la Biblia dice que Él es el único Dios que te paga por buscarlo. ¿Y dónde dice eso, pastor? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le ama. Pero escucha lo que dice aquí, esto es lo que me gusta. Y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador quiere decir que a todo el que le busca, Él le da un galardón. A todo el que le busca, Dios le da. A todo el que le busca, Dios le da. A todo el que le busca, Él le da. Él nunca se va a quedar de brazos cruzados. Ajá. ¿Y tú qué es lo que quieres conmigo? Ajá, sí. Muy lindo. No, si tú lo estás buscando, Él te va a galardonar. Si tú lo estás buscando, Él te va a galardonar. Yo recuerdo que cuando era niño, estaría yo como la edad de Abraham, mi papá nos llevaba a ver a su mamá en Falcón. Pero cuando llegábamos, había muchos niñitos de mi misma edad, 10, 11 años. Y cuando veían venir el carro, los niñitos salían corriendo atrás del carro, que parecían laticas de campanario cuando alguien se casa. Y escuchábamos las voces de los niñitos atrás del carro, y ya nosotros, eso era una alegría. Yo recuerdo que yo me inclinaba así en el cojín y los veía a todos venir, y papá comenzaba a reírse y mi mamá a reírse. Y cuando el carro se estacionaba, llegaban todos esos niñitos alrededor del carro. Mi papá era de ese pueblo y había sido uno de esos niñitos. Y como papá había sido uno de esos niñitos, valoraba a esos niñitos. Entonces cuando mi papá llegaba al lugar, ya había llegado la sensación. Y mi papá abría la maleta del carro y lo primero que hacía era darle un paquete de alguna galleta a alguno de esos niños. Y todo, miren, solo le decían: papi, bendición; padrino, bendición; tío, bendición. Y yo le decía: papá, ¿y vos sois tío de él? No, pero me dicen así.
papá, y vos soy padrino de ellos. Pero me dicen, ¿y por qué le decían? Porque todo el que le decía padrino, bendición, tome, hijo, agarre, hijo. Le decían, tío, bendición. Y mi papá, ya él llevaba una paquita para darle a cada uno. Y esos muchachos salían contentos con un paquete de galletas y una bendición económica. No lo iban a buscar, ni tontos que fueran. Ya el número 11 en la fila era yo. Papi, bendición. Porque yo decía, eso no lo he visto yo. Así es Dios. Si hay alguien aquí que tiene un testimonio y me dice, pastor, a mí Dios me dio un carro, yo ya me quiero poner atrás de él. Ay, se lo dio a él, vengo yo, papito, ¿y el mío? Cuando se acababan las galletas y habían mucho, había que agarrar un paquete y aunque sea abrirlo en dos. Pero no se podía quedar nadie sin que recibiera su galleta. Así es Dios. Dios tiene tanto que a Él no se le agotan las galletas, no se le agotan los recursos, ni se le agotan las recompensas. Y yo quiero que diga conmigo, a mi Dios no se le agotarán las recompensas. Diga conmigo, a mi Dios no se le agotan las recompensas. Una vez más diga, a mi Dios no se le agotan las recompensas. Y por eso lo voy a buscar, por eso lo voy a honrar, por eso lo voy a buscar, por eso lo voy a honrar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Levante su mano ahí donde está. Yo quiero que usted le pida al Señor que lo enseñe a buscarlo. Yo un día tuve que pedirle al Señor eso. Yo recuerdo una ocasión que mi pastor llegó a la iglesia. Y como estoy hablando de la recompensa pública, la iglesia donde nosotros nacimos fue la iglesia de Genezaret. Mi pastor fue Arnoldo Linares. Nos casó, formó parte de nuestra vida ministerial. Y yo recuerdo que ese día no lo olvido. Él llevó un suétercito tejido beige. Y sobre el suéter tejido beige llevaba un saco negro. Y yo recuerdo cuando vi su carro. En ese tiempo tenía un carro que era una cacharra. No quería servir el carro, pegaba, sus hijos eran gorditos y cuando se montaban los hijos, el carro se pegaba de atrás, sonaba y no tenía para arreglarlo. Hoy en día es un hombre bendecido altamente. Y yo lo veo a él y muchas veces digo, yo he de ser tan bendecido como lo es él. Porque yo lo vi a él cuando no tenía nada. Y cuando veía eso, amado, pero ese día yo salgo, a mí me tocaba, yo era como su escudero. No era seguridad, ya la seguridad hacía otra cosa. Pero yo estaba ahí como pendiente de cuando él llegara para sostenerle algo, agarrarle la Biblia o algo así. O si necesitaba algo. Y yo recuerdo que cuando él entra, él se para su carro que le guardaban el puesto, el primer puesto frente a la puerta. Se baja de su carro y él se bajó primero que su esposa. Recuerdo que él se bajó rápido. Y cuando él se baja rápido, yo estoy del lado dentro de la puerta. Y cuando él se baja, la primera persona que lo recibe soy yo. Pero cuando él se baja y él cruza la puerta y llega donde yo estoy, de que él llegara, alguien llegó. ¿No entendió? No lo entendió. Ven, José. Él es el pastor. Aquí ya yo recibí a alguien. Y después llegó el pastor. Yo sentí algo tan especial en mi vida. Es como que él viene a abrazarme. Supongamos que Joan me va a abrazar. Y viene con la intención de abrazarme. Pero antes de que Joan llegue, alguien llega a abrazarme primero. Entonces cuando yo lo estoy esperando a él expectante, algo me abraza y yo me quebranto y luego llega el pastor y me abraza. Y esa experiencia para mí fue que él me abraza y yo quedo llorando.
en el momento. Y cómo olvidar cómo andaba vestido todo. Él inclusive me dice, vamos. Y yo no podía casi moverme. Y yo dije, pero ¿por qué me siento así? Unas ganas de llorar y algo aquí en mi corazón. Y ese día que yo llegué a mi casa, ese día el servicio fue la gloria de Dios. Y ese día que yo llegué a mi casa, recuerdo que yo solamente tiré la Biblia y me tiré en el piso. Y le dije, Señor, si tú me vas a usar alguna vez, enséñame a buscarte como lo hace mi pastor. Y Dios empezó a enseñarme. Dios empezó a decirme así. Empezó, ¿sabe qué empezó a hacer Dios? A enamorarme. Y yo quiero que usted le diga hoy al Señor, Señor, enséñame a buscarte. Enséñame a enamorarme de ti. Enséñame, vamos, dígaselo, Señor, enséñame a buscarte. Enséñame a ir al lugar de la recompensa. Enséñame a ir al lugar secreto. Enséñame a enamorarme de ti. Enséñame a enamorarme de ti. Oh Señor, enséñame. Padre, si alguien en algún momento hubiésemos abandonado el lugar secreto, guíanos a Él nuevamente. Guíanos al lugar secreto. Guíanos a ese lugar. Guíanos a ese lugar. Guíanos a ese lugar. A ese lugar. Guíanos a ese lugar. Es el secretos. Es el lugar donde podemos ser quienes, sin apariencias, sin palabras refinadas, que somos y ya. Es el lugar de bendición. Es el lugar maravilloso. Es el lugar de bendición. Levante sus manos y declare conmigo, Señor, guíame al lugar secreto. Enamórame. Haz una cita. Dime a qué hora debo estar allí. Que en esa cita ya tú me estás esperando. Señor, que se desate en mi corazón la fe de saber que si te busco, te encontraré. De saber que si te busco, tú me vas a galardonar. De saber que si te busco, tú estarás allí. Tú estarás allí. Tú estarás allí. Padre, gracias. 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 Precioso Espíritu Santo de Dios. En mi vida, en mi familia, a raíz de que del pecado, de cómo vivía, cómo hacía las cosas, cómo caminaba, cómo pensaba, y yo no me quería dar cuenta que estaba haciendo mal o que estaba viviendo mal, y siempre todo me salía mal. Amén. Les digo, ustedes, aquellos que hayan venido porque por esa misma circunstancia, por falta de perdón, porque su familia se está destruyendo, porque cayó preso y necesita salir de esa persecución, de robo, de lo que venga en su vida por droga, por alcoholismo, por fornicación, déjenme decirle hoy que hoy se va a desprender de eso, de que su película va a cambiar el día de hoy. Pero ¿cómo va a cambiar? Porque hay otro protagonista importante que Dios envió para cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Jesús. Ese personaje que ustedes han escuchado, el que le han enseñado durante muchos años, durante nuestra niñez, cuando nos levantamos, ese Jesús es quien va a limpiar todo nuestro pecado. ¿De qué manera? De que su corazón tenga disposición de recibirlo. Hermano, pero ¿cómo hago para poder? Tiene que tener voluntad y fe.
Si usted vino el día de hoy aquí, es para recibir de corazón esa bendición que Dios le tiene preparada a través de Jesucristo. Amén. Pero solo aquel que en verdad lo reciba y cree es el que va a ver el cambio en su vida. Debe decirle que ninguna aflicción, ningún temor, ninguna persecución, nada que venga a su vida le va a quitar lo que Dios a través de Jesús se lo va a dar. Amén. No permita que nadie le diga, ni nada le diga de que no vale la pena, que ya no hay tiempo, que no es necesario cambiar. Porque para Dios no hay más nada importante que cada uno de nosotros. Amén. Debe decirle a aquella persona que por primera vez nunca ha experimentado, que me está visitando hoy, que dice, hermano, me gustaría conocer, me gustaría saber, experimentar, saber que ese Dios, ese Jesús que usted está hablando ahí, ese cambio que usted dice, porque no es que yo lo diga, sino que en cada uno lo experimente. Amén. Amén. Le pido que me levante su mano quien nos visite por primera vez, que reciba bendiciones, bendiciones. Que eso es valiente, eso no hay que tener temor, porque Dios a los valientes son los que le da la bendición. El valiente es quien arrebata. Amén. Aquel que quiera recibir esa bendición, me levante su mano. Bendiciones, bendiciones, varón, bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos aquellos. Bendiciones. Déjeme decirle que esas personas así son las que Dios les agrada, porque el diablo empieza a temblar, porque sabe que está arrebatando un alma de sus manos. Amén. Ahora le hago un segundo llamado a aquellos que conocieron esta verdad, que saben de qué le estoy hablando, la experimentaron, la vivieron, y por circunstancias, porque el trabajo, fijaron miradas en otras cosas, escucharon otras cosas y se apartaron. Permítame decirle que lo más hermoso que hay una reconciliación. Es un matrimonio, lo más hermoso es una reconciliación. Igualmente el matrimonio que tenemos con Dios. Él es el novio y Él espera siempre con los brazos abiertos. Él es un padre. Él siempre está esperando a su hijo con los brazos abiertos para reconciliarse con Él. Y siempre su palabra predilecta de Dios es amor y perdón. Amén. ¿Quién me levanta su mano? Bendiciones, varón. Ahora todo aquello lo voy a pedir que se pongan de pie y que levantamos su mano para dar un fuerte aplauso al Señor. Bendígalo. Le voy a pedir que pasen acá adelante para orar por ustedes. Le da cada uno. Aquellos que duden, no saben qué pueda pasar al salir de aquí. Yo sí les puedo garantizar que lo que hoy están recibiendo ellos no va a tener eso no tiene ni precio, ni costo, ni nada. Eso es lo más valioso del mundo. Amén. Hermano, lo bendigo. Les voy a pedir que no por misticismo ni nada, solo para que no quiero que se entretengan y nada más experimenten. Solo la verdadera comunión con Dios. Mi pecado me ha apartado de mí. Creo que tú eres el Salvador y que moriste en la cruz por mí. Creo que Dios lo levantó entre los muertos y está sentado a la diestra de Él. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Trasládame del mundo de las tinieblas al mundo de la luz admirable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, iglesia, yo que se hace la mano para decir esas almas valientes que se han tomado por cada una de estas almas que se han dispuesto a recibir de Jesús. Señor, declaro que cada uno de ellos recibe una porción de bendición para su vida. Señor, declaro de que nada en la vida ni en el mundo los hará retroceder. Señor, los declaro plantados, como dice tu palabra, en la roca que es Cristo Jesús. Los declaramos plantados en la corriente de agua de vida eterna, Señor, porque lo tuyo es bendición y vida eterna, Jesús. Lo declaro de que nada en su vida volverá atrás, nada en su vida repetirá las circunstancias. Rompemos toda maldición que tenga cada uno de ellos. Declaro bendición sobreabundante en ellos, cada uno de sus hijos, y que a partir de hoy lo que vean, lo que digan, Señor, será todo de bendición, se verá a través de tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.